Y entonces, venga, les comparto aquí la cosa. Bueno, ahí están viendo todos. Sí, Hola, señor. Ahí vemos tu pantalla. eso. Entonces ahí ustedes ven todo lo que, las que enviaron, sí, las que dicen turn in, sí, las que dicen missing, pues son las que, pues todas las personas que, que, que están ahí en el curso, pero pues que no, no enviaron, pero pues eso no tiene nada. Bueno, listo, entonces vas a escoger así una a la loca, pum, pum, pum. ¿A quién le tocó? Uy, a Nicolás. No, pero Nicolás siempre, ni modo, le tocó a Nicolás. Si ven ahí la tarea de Nicolás, si la ven o no la ven. Sí, sí la vemos. El muchacho está innovando en la manera de presentar sus trabajos. Eso me parece bien. Sí, está todo simpático, veas, está todo bonito el color y mire eso, sí, 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 no, 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 hay gente que se esmera, eso está bien, eso está bien. Entonces, pues no sé si Nicolás quiera leernos su tarea o ponemos a alguien a leer la tarea de Nicolás, ¿cómo prefieren? Como usted diga, profe, no, no Ah, tengo no, no es lío. como yo diga, hombre, esa, no sé. ¿Alguien quiere ponerse a revisar la tarea de Nicolás? Que no sea yo, obviamente. Uy, pero no todos. Pues hágale entonces, Nicolás, porque... Listo, profe. Entonces decía em, que describiremos el funcionamiento de una RNA, o sea, una red neuronal artificial. Bueno, Entonces, entonces, tantico, wait, ¿sí? Eh, o sea, esta parte, yo sé que algunos de ustedes, pero no todos, por ejemplo, ya vieron la asignatura de inteligencia artificial, pero pues no todos. Bien, entonces esta partecita pues de analizar las redes neuronales, las normalitas, ¿sí? Pues es, para algunos les va a servir de recorderis, ¿sí? A otros pues pues les serviría pues como para decir, ah, bueno, sí, mire, eh, hay existe este tema y, pues el día que vea inteligencia artificial y vea las redes neuronales allá, pues por lo menos no va a arrancar de cero, ¿sí? O sea, tampoco se trata en este momento de volverse expertos y saber todos los detalles de las redes neuronales, pues no, ¿sí? Simplemente es un overview. Porque lo importante de esta parte es sí ahondar un poquito más en lo que es esta vaina de deep learning, que eso sí no lo ven allá en inteligencia artificial. ¿Vale? Y ese deep learning, o pues todas las redes neuronales que vienen ahí dentro de lo que llaman deep learning, es, pues es lo que está como de moda, ¿sí? Pues de moda desde hace como 8 años, ¿sí? Pues es lo que por lo menos en ese tema de todo lo que es inteligencia artificial, machine learning, ¿sí? Es lo que ha tomado como, ¿cómo llamarlo? Como preponderancia, importancia. Todo el mundo está usando eso. Mm, pues no quiere decir que sea ya lo mejor ni la última maravilla, pues da muy buenos resultados en muchos escenarios, pero pues tiene sus cosillas. Bien, entonces, de forma general, ¿qué es? Primero, antes de cómo funciona, pues, ¿quién nos puede decir de los presentes? No necesariamente Nicolás, ¿sí? Por ejemplo, los que ya vieron inteligencia artificial, ¿sí? Los que ya pasaron por la asignatura o que la están viendo que a estas alturas ya deben estar tocando este tema. ¿Qué sería una red neuronal? ¿Qué es? ¿Quién nos puede decir qué es una red neuronal? Es un algoritmo de Machine Learning que se basa como en las neuronas biológicas
Y pues un poco más podría decir sobre eso. Cuentan con, por lo general, dos capas principales, unas de entrada, otras de salida, y las redes más complejas tienen capas ocultas. Ujú. Entonces, primero que todo, esto es un modelo bioinspirado, esto es las redes neuronales. ¿Qué significa bioinspirado? ¿Sí? Así como dice acá, ¿sí? Está inspirada en la estructura y el funcionamiento del tejido nervioso. Entonces, tal vez ustedes recuerden por allá sus cursos de biología eh, del bachillerato cuando de pronto, no sé, vieron algún tema de esto. Entonces, pues el tejido nervioso está compuesto por unas unidades básicas que se llaman neuronas. Eh, pues esas neuronas son células que responden a estímulos electroquímicos, ¿sí? O sea, de todas las células del cuerpo humano, o sea, están esas y las células musculares, ¿sí? Pero a diferencia de las células musculares, estas neuronas son capaces de transmítenlos, se transmiten esos impulsos electroquímicos, ¿sí? O sea, eso no funciona como un cable. O sea, a veces hay gente que piensa que las neuronas son como cables, ¿sí? Y no son cables, ¿vale? No son cables. No son cables en el sentido de que ustedes saben que en un cable de cobre, por ejemplo, ¿sí? Los, la electricidad se mueve pues por el flujo de electrones, ¿sí? O sea, los electrones van saltando de un átomo a otro. En las neuronas no pasa eso, ¿sí? Por eso digo que son impulsos electroquímicos. O sea, es decir, lo que ocurre es que, ay, oiga, por si acaso les interesa el dato, hoy está cumpliendo años su director de programa. Están aquí llegando los mensajes de ¡Feliz cumpleaños, profe William! Bueno, eh, entonces, eso no funciona como un cable, ¿sí? O sea, son reacciones químicas que van ocurriendo en la membrana de la neurona que se pueden propagar a lo largo de la estructura de la célula. Bien, entonces, por eso es que se conduce la información a través de las neuronas, no como en los cables. Bueno, o sea, así como para que lo tengan presente, porque hay gente que dice que eso es como un cable y eso no es cierto. Y además, o sea, un cable no tiene decisión, quiero decir. O sea, un cable usted le aplica un voltaje y ¡puf! Todos los electrones se mueven a la máxima velocidad posible, dependiendo pues del material del cable, del diámetro del cable, bueno, temperatura, etcétera. Eh, la neurona no es así. O sea, una neurona, ¿sí? Recibe estímulos y de cierta manera la neurona es capaz de decir si ese estímulo se transmite o no, ¿vale? Entonces, pensando en eso, si unas personas hace mucho tiempo, casi un siglo, bueno, un poco menos de un siglo, ¿sí? Dijeron, pues oiga, este comportamiento que tienen estas células tan especial, si podemos llevarlo a un modelo matemático, a una cuestión matemática, o sea, a operaciones, ¿sí? Operaciones matemáticas, ¿sí? Entonces las redes neuronales no son otra cosa que una cuestión matemática, ¿sí? Es una serie de operaciones allí que de alguna manera representan o pretenden representar lo que las neuronas hacen en el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, en un comienzo sí, se parecían bastante. Sí, venga, yo chismoseo aquí la tarea. Sí, eso, aquí por ejemplo tenemos este muñequito. Sí, cada bolita de esta representaría una neurona. Sí, y estos palitos negros representan las conexiones entre ellas. Bien, entonces, cuando una neurona de estas, no sé, por ejemplo, esta donde ellos, no sé si ven el cursor, supongo que sí, espero que sí. Eh, Cuando recibe los estímulos, cuando quiere decir, cuando recibe señales a través de estos hilitos negros que están llegando acá, ¿sí? Aquí ocurren una serie de operaciones que van a hacer que esta neurona se active o no. Bien, cuando digo que se activa o no, es que ella va a transmitir esa información o la combinación de estos estímulos,
¿sí? Los va a transmitir hacia las siguientes unidades. Cuando digo las siguientes unidades son, por ejemplo, ustedes ven que esta neuronita de acá tiene conexión hacia acá, tiene una conexión hacia acá, tiene otra conexión hacia acá, y así sucesivamente con todas las neuronas que estarían hipotéticamente en la siguiente capa. Bien, entonces, esa idea, sí, como les digo, pues viene de cómo están organizadas e interconectadas las neuronas en el sistema nervioso central. Sí, cuando hablo del sistema nervioso central, pues es en el cerebro, en el cerebelo y en lo mal llamado médula espinal, que eso no se llama así, tiene otro nombre, pero eso no viene al caso. Bien, entonces, eh, ¿por qué no hablo de los nervios? Porque los nervios no, ellos sí no funcionan así como esto, ustedes ven esto, o sea, los nervios sí parecerían un poco más el tema del cable, ¿sí? Es decir, hay una neurona que arranca ahí en la mal llamada eh, eh, médula espinal, ¿sí? Y llega hasta un punto, ¿sí? O sea, no piensen que en un nervio hay pues como toda una cascada de neuronas, no, realmente la neurona empieza en la médula espinal, ¿sí? Y termina, por ejemplo, no sé, una neurona sensitiva terminará en la punta de los dedos, en la punta de un dedo allá, termina una, ¿sí? Entonces, fíjense que son células muy grandes, bastante largas, ¿sí? Entonces, esto es como están adentro en el cerebro, ya se interconectan unas con otras y forman así también capas dentro del cerebro. Entonces, por eso estos modelos sí son bioinspirados porque están pensados o pues, a partir de cómo funciona el cerebro. Entonces, unos investigadores hace mediados más o menos del siglo pasado dijeron, pues venga, tratemos de llevar esa idea. Si eso funciona, ¿cierto? Si eso funciona ahí en el tejido nervioso, si nos lleva a pensar, a imaginar, a crear, a sentir, si dijeron, pues tratemos de hacer eso, pero de forma artificial, y de ahí sale esto. Por supuesto, estas cosas, desde el punto de vista de modelo matemático, ha cambiado muchísimo. Y cuando miremos cómo funciona la cosa de las deep learning, sí, o sea, esta idea ya ha cambiado muchísimo, ya está muy lejos de esto. Bien, pero entonces por aquí arrancó eso, ¿sí? A pensar, bueno, ¿qué vamos a poner aquí dentro de esta cosita? Bien, entonces es meramente una cuestión matemática. O sea, esto que ustedes ven aquí como un dibujito, en realidad en el computador o en donde sea que se implemente, en las FPGA, por ejemplo, que era de moda en algún tiempo tener eso, eh, no son otra cosa que operaciones. ¿Está claro? Operaciones, muchas sumas, restas, multiplicaciones, ¿sí? Es lo que hay metido acá en estas bolitas. Bueno, listo. ¿Está ahí alguna pregunta? Bueno, siga Nicolás, mano. Qué pena haberlo interrumpido y haberle robado la palabra de esa manera. No, profe, no se preocupe. Listo. Si nadie Bueno, dijo nada, pues supongo que todo está claro, ¿sí o no, Nicolás? pues yo creería sí, señor. Bueno, siga, muchacho. Bueno, entonces también decíamos un poco eso, que se guiaron por el modelo del cerebro humano y que crearon una red que llaman unidades de procesamiento que están interconectadas y son capaces de transmitir entre sí datos de forma ponderada. Ponderada porque sus relaciones están reguladas por una serie de pesos. Ujú. Esta interconexión no se programa de forma explícita, sino que la red se va formando a sí misma a partir de la minimización de una función de costo. Ok. Pregunta. No, pregunta, no quiero decir, ¿tienen preguntas hasta ahí? Por ejemplo, las personas que no, que no han visto inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Les queda claro lo que dijo Nicolás, lo que nos explicó Nicolás, lo que yo dije? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda? Hola. No, señor, todo claro. Todo claro. Bueno, una persona, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Es que me perdí. ¿Quién me dijo eso? Todo claro, dice Nixon. No sé, todos los demás. Sí, profe, está claro. Está clarísimo, ¿no? Pues mejor dicho.
Nicolás es un duro, explica súper bien. Siga, Nicolás. Listo, profe. Qué pena, profe. ¿Será que podría bajar un poquito? Claro, ni O lo más leemos. faltaba. No, aquí. Listo. Decía algunas aplicaciones principales, dentro de las que encontramos está la traducción de idiomas, los asistentes virtuales, los chatbots, la detección de spam, la clasificación del riesgo crediticio de una persona y la predicción del valor bursátil de las acciones de una empresa. Listo. O Como sea, esa es investigación, una, perdón, que lo interrumpa nuevamente, Nicolás, discúlpeme. Sí. O sea, estas son unas de las aplicaciones, pero en realidad estos están tratando de meterse a todo, ¿sí? Por ejemplo, pues donde yo más las he visto, ¿sí? Y es desde mi experiencia, donde más yo las he visto es, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con visión de máquina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, visión de máquina en robótica, visión de máquina en, por ejemplo, en lo que yo trabajo, que son el tema de las imágenes médicas, por ejemplo, ¿sí? Hay muchos intereses, por ejemplo, en que las redes neuronales sean capaces de reconocer objetos. Entonces, por ejemplo, si ustedes conocen esta plataforma Coursera, ¿sí? Entonces, hay todo un curso sobre esto de Deep Learning, redes neuronales y el mancito que creó ese curso, pues es un investigador de esto, eh, reconocido. ¿No? Una cosa que uno dice, pues parece algo trivial, pero realmente tiene mucho de fondo, ¿sí? Y es crear una aplicación para que usted tome una foto y la aplicación le dice si hay o no hay un gato. ¿Sí? Me parece que le gustan mucho los gatos, ¿sí? Eh, entonces uno dice, no, pero pues es que eso se verá tontería, sí, ay, que un gato, sí, o sea, ay, sí, pero que una máquina, sí, a partir de una foto tomada con un celular, por ejemplo, sí, con todo y lo ruidosa, entre comillas, que puede ser una foto de esas, o sea, digo ruidosa en el sentido de que una foto natural, cuando hablo de una foto natural es una foto como la que toma la gente con su cámara del celular por la calle o estando en su casa eh, o, o- o porque salió de paseo y estuvo en un entorno natural, un bosque o ese tipo de cosas. Son fotos que tienen una variabilidad muy grande, es realmente bestial, y que sin importar esa variabilidad tan grande, ¿sí? El software, la aplicación que se pretende desarrollar ahí, o sea, sea capaz de reconocer si es un perro o un gato, por ejemplo, ¿sí? O sea, eso, si bien parece un juego, en realidad, si se logra resolver esa tarea, que a primera vista a uno le parecería como simplona, ¿sí? Realmente es para que las máquinas resuelvan ese tipo de cosas es súper complicado, súper complicado. Para nosotros humanos parece simple, breve, como "Pf, eso no tiene nada, porque nosotros llevamos, no sé, millones de años de evolución en nuestro cerebro y en nuestros ojos para poder hacer esa tarea supremamente fácil. Pero para que una máquina la haga, uff, sí. O sea, para que vean más o menos la proporción de la cosa, ¿sí? Como les digo, el cerebro humano y el sistema de visión humano tiene millones de años de evolución, ¿sí? Y no solo en la especie humana, o sea, hay muchas especies, ¿sí? Más antiguas que los humanos en la evolución, que han ido perfeccionando poco a poco este sistema para percibir a través de lo que nosotros llamamos visión. ¿M? Han sido millones y millones de años para llegar a lo que podemos hacer hoy aparentemente muy fácil, ¿sí? Y pretendemos hacerlo en cuestión de unos pocos años, ¿sí? Aplicando algoritmos computacionales.
computacionales. Entonces, para que más o menos tengan una idea de lo complicado, o más bien, como del reto que significa eso, bueno. Y bueno, aquí pues está todo bueno, es que hay muchas cosas, o sea, esta es una lista, si uno realmente pues pudiera poner aquí la lista de todas las aplicaciones de las redes neuronales artificiales, uf, salen hojas completas de cosas donde han tratado de aplicar esto. Bueno, listo, Nicolás, qué pena haberlo interrumpido, siga, mano. Sí, señor. Entonces, posteriormente se nos preguntaba sobre las arquitecturas o configuraciones más comúnmente aplicadas. Dentro de esas, pues, no sé si leerlas, quizá les diría que son las que observan ahí. Sí, Y sí, que tranquilo, no hay tomamos tiempo, ahí, voy a ver. dentro de Eso. esas, la arquitectura lente. Bueno, espere un momentico, ahí vuelvo y meto la cucharada, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? Esto que está aquí en la figura 2, que tiene Nicolás en su tarea, ¿sí? Esto es una red neuronal convolucional. Bueno, esta es una red neuronal de las de Deep Learning, ¿sí? Así no se ven las redes neuronales normalitas como las que ven en inteligencia artificial. Esas, perdón, me devuelvo acá, esas se parecen más a esto, ¿sí? Pero claro, uno ve esta vaina así de punticos, bolitas y palitos, ¿sí? Y uno ve esto y uno dice, uy, ¿dónde quedaron las punticos y las bolitas y las cosas? O sea, a eso es a lo que yo me refería que esto, o sea, esto que vemos aquí en el diagrama uno, ¿sí? Estos eran los modelos de redes neuronales que existían en el siglo pasado. Bien. Eh, esto igual también tuvo su evolución. En algún momento, pues, cuando les dije que más o menos a mediados del siglo pasado, sí, por ahí, no sé, no me acuerdo bien, pero más o menos sí, entre los años 50 y 60 del siglo pasado, sí, las primeras personas que propusieron esta vaina, propusieron una sola bolita, ¿vale? Una sola bolita de estas en su momento. ¿Sí? Y entonces en su momento, pues las personas dijeron, mire, existe esta vaina, es una sola bolita, piensen por ejemplo en esta de acá, ¿sí? ¿Sí? Que tiene así varias entradas y hay, por ejemplo, y hay una sola salida. Y entonces las personas estudiaron eso y pudieron resolver unos problemas. Pero poquito tiempo después otras personas dijeron, mire, esa bolita no sirve para nada, porque esto no es capaz de resolver este otro tipo de problemas. Y entonces allá en inteligencia artificial es cuando Ricardo les menciona que los problemas que son linealmente separables y que los problemas que no son linealmente separables. ¿Sí? Entonces, en su momento allá, ahorita no nos vamos a poner a discutir eso, bien, pero allá en su momento en inteligencia artificial, los que ya la vieron, los que la estarán viendo o los que la van a ver, pues entrarán a ver qué significa eso de que son problemas linealmente separables. Entonces, una bolita de estas resuelve problemas muy sencillos, muy básicos. Entonces, en algún momento, pues, ese hecho hizo que las redes neuronales como que murieran por un tiempo, por un tiempo. Cuando digo un tiempo es más o menos un par de décadas, un poquito más, ¿sí? Pero entonces ya después vinieron otros piscos que dijeron, no, 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 no. Listo, una cosita de estas resuelve problemas muy sencillos, pero si las juntamos y entonces aparecieron estas cosas, ¿sí? Ya la cosa cambia. Entonces ya los problemas que se pueden resolver con esto, ¿sí? Empiezan a aumentar en su complejidad. Bien. Pero más o menos en la primera década de este siglo, ¿sí? Entonces unos tipos empezaron a trabajar ustedes ven aquí la palabra convolutions y eso de pronto les trae recuerdos amargos de su séptimo semestre, cuando vieron señales, ¿sí? Que allá aparecía una operación que se llamaba convolución, ¿sí? Entonces, entonces unos tipos o sea, empezaron a desarrollar unas cosas más o menos sí, en la primera década de este siglo que utilizaba de base este tipo de operaciones, las convoluciones. Sí, decir, no, mire, estas convoluciones, sí, pues son operaciones un poco más complejas, sí, que son capaces de hacer vainas muy interesantes, sí. Eso lo trajeron del análisis de imágenes, sí. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan cuando vimos el tema de imágenes en señales,
porque todos pasaron por ahí, ¿no? Una vez más el año pasado, el semestre pasado, me tocaron dos, en la asignatura de Machine Learning electiva se metieron dos manes que estaban todavía viendo materias de séptimo y están apenas viendo señales, pero este no es el caso este semestre. Entonces todos ya vieron señales. Entonces, si se acuerdan de la parte de imágenes, ¿sí? Existían unas mascaritas pasabajos, o sea, unos que se llamaban, sí, máscaras, ¿sí? Que utilizaban unas matrices de 3x3, por ejemplo. Entonces, que había pasabajos, pasaltos, ¿sí? Los filtros estos para detectar bordes, ¿sí? Esos filtros están basados en esto, en hacer la convolución, pero en dos dimensiones. Entonces, unos tipos empezaron a probar con eso y dijeron, oiga, mire, estas operaciones son poderosas, pueden hacer cosas, ¿sí? Yo puedo coger esos filtros, ¿sí? Y meter cosas allí, valores, no necesariamente esos que vimos en imágenes, sino otras cosas, ¿sí? Y yo puedo coger imágenes y empiezo a sacarles información, ¿sí? Y de ahí es que salen, por ejemplo, esto que llaman aquí los feature maps, ¿sí? Entonces, como que dicen, vea, estas convoluciones, yo se les aplico, por ejemplo, a esta imagen y obtengo estos mapas de características, o sea, son como imágenes filtradas, ¿sí? Entonces aparecen cosas aquí, características de la imagen, ¿sí? Pueden ser bordes o pueden ser otro tipo de cosas que hay acá. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí este garabatico que parece como una A, ¿sí? Entonces, eh, a través de estas convoluciones se pueden obtener cosas de acá y como reconocer, por ejemplo, el contorno o, por ejemplo, donde se forman esquinas, ¿sí? De esta figura, ese tipo de cosas. Y esas vainas van a salir resaltadas aquí, en en estos mapas de características. Bien. Eh, claro, pues usted dice, no, pero pues aquí tengo una imagen, pero ush, claro, si yo tengo varios filtros, pues por cada filtro me va a salir una imagen nueva. Entonces, uy, o sea, esto se creció. De aquí a aquí esta vaina se creció. ¿Sí? Entonces, por eso aparecen aquí estas cosas que ustedes ven que dice subsampling. Bien, entonces como que, oiga, aparte de que pues ya apliqué los filtros convolucionales y me salen un montón de mapas de características, yo tengo que hacer un submuestreo, ¿sí? O sea, no voy a coger todo el mapa de características, sino solo unas partes del mapa de características, ¿sí? Y eso es lo que pasa acá. Entonces ustedes por eso ven que este cuadrito aparece acá, pero más chiquito, ¿vale? Y entonces dice aquí, oiga, y vuelvo a hacer convoluciones sobre estos mapas más pequeñitos, ¿sí? Y vuelvo y hago el subsampling y vuelvo y hago la cosa y no sé qué. Y entonces ustedes ven que estos cuadritos se van haciendo cada vez más pequeñitos, pero aparecen más cuadritos, por ejemplo, ¿sí? Aparecen más cuadritos, ¿sí? Entonces, el objetivo de todo esto, ¿sí? Es que a estas imágenes uno les va sacando pedazos, como pedazos de información, les va sacando eh, características, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan por ahí hace unas clases atrás, pues hablábamos de feature extraction, ¿sí? Feature selection, ¿sí? Entonces, lo que está ocurriendo acá son cosas parecidas a las que hablamos allá. No es lo mismo, porque allá vimos unas técnicas particulares, pero el objetivo de todo esto es hacer algo parecido, ¿sí? Extraer características de esta entrada, ¿bien? Partir esa imagen en diferentes características. Y eso es lo que se va obteniendo a través de todas estas cosas. Cuando ya he partido suficiente, entonces por eso ustedes ven aquí un montón de cuadritos y cuadritos chiquitos. Cuando se ha partido suficiente, cuando se han extraído muchas cosas de esta imagen, ¿sí? Y está acá. Entonces ustedes ven que aquí se aparece una cosa que se llama full connection. Sí, bueno, el término muchas veces que ustedes encuentran es una fully connected layer, ¿vale? Una capa completamente conectada. ¿Qué es una capa completamente conectada? Algo como esto, ¿sí? Entonces fíjese que aun cuando se ha evolucionado en muchas cosas, no quiere decir que esto se haya dejado atrás. Esto sigue funcionando, pero sigue funcionando aquí, al final.
¿ok? Y entonces dentro de estas fully connected, pues hay un montón de tipos también y cosas que se han inventado y variantes. Y entonces, por ejemplo, aquí dice Gaussian Connection, y en esto, particularmente en esta arquitectura, ¿sí? Entonces hay todas estas capas convolucionales, ¿sí? Están estas capas completamente conectadas y aquí hablan pues de unas Gaussian Connections, ¿sí? Entonces son diferentes tipos de neuronas. Cuando digo diferentes tipos de neuronas es que diferentes tipos de operaciones dentro de estas bolitas. Si estas bolitas pueden hacer diferentes tipos de operaciones, pueden hacer sumas, ¿sí? Pueden coger esas sumas y, por ejemplo, pasarlas por algún tipo de función, bueno, o cogen todas estas entradas, todos estos numeritos que van llegando acá y aquí hay una función completa, ¿sí? Entonces pueden hacer muchas cosas, ¿bien? Y entonces al final aquí se obtiene algo, ¿sí? Hay unas salidas. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esas salidas, sí, pues el problema puede ser, por ejemplo, de clasificación, puede ser de reconocimiento, de segmentación de imágenes, bueno, un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, cada una de estas cosas que aparecen aquí en esta lista, ¿sí? Tiene una forma de esto, ¿sí? Entonces, tiene más capas o las capas van partiendo la información de una forma o de otra, o tiene más conexiones acá o menos conexiones de estas. Entonces, cada una de estas es algún tipo de arquitectura o de forma de cosas de estas, ¿sí? Una que yo he visto muy comúnmente es esta. Sí, esta se usa harto. Esta y esta, de las que yo he visto por ahí, esa AlexNet y esa ResNet. De esta lista que yo veo acá son como las más comunes, por lo menos en lo que yo he visto, ¿sí? No quiere decir que de pronto, no sé, tal vez está Lenet, ¿sí? La usen más, pero por lo menos en lo que yo he visto, ¿sí? Estas de esta lista son como o las que me resultan a mí más familiares, ¿sí? Está ResNet y está AlexNet, son como las que me resultan más familiares porque las he visto más veces por ahí nombradas, ¿vale? Listo, siga Nicolás, no estoy dejando hablar al muchacho. No, profe, tranquilo, no tengo ningún problema. Ah, claro, sí, claro, por el mejor, ¿sí o no? Listo, Listo, profe. siga Nicolás. ¿Podría bajar un poquito, por favor? Sí, señor, con todo gusto. Entonces, también se nos pregunta si las redes neuronales son capaces de aprender. Entonces decimos que la red compara unos resultados deseados con la salida que está produciendo el algoritmo en un momento determinado y a través de una técnica de función de costo se va modificando la salida inicial del algoritmo basado en la diferencia que existe entre la salida deseada y la actual. Estos resultados se aplican en cada una de las conexiones entre neuronas con el fin de ajustar unos precios característicos. Pues, Yo no sé, a mm, mí, señor. yo tengo como algunos problemas en aceptar ese término aprender. A mí Ujú, como que a la vez me parece que eso de aprender, o sea, a mí se me acerca casi siempre en los algoritmos, yo no sé si estaré diciendo alguna barbaridad, siempre se me acerca como más como una optimización. O sea, ujú. es aprender a aprender a mí, no sé, me parece que estaría como en otra categoría, pero bueno. Ok, bueno, entonces analicemos este tema. Bien, o sea, no sé, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario antes de entrar a resolver lo que está diciendo Nicolás? Silencio. Bueno, o sea, nadie, todos los demás entendieron, ¿sí? Al parecer el único que no, que tiene su cosa allí es Nicolás. A ver, primero que todo, Nicolás tiene toda la razón cuando dice que eso es un proceso de optimización. Pues claro, ¿sí? Como él lo dice aquí, mire. Entonces, espéreme, vuelvo al morraco, ¿sí? Yo tengo aquí esta entrada. Por ejemplo, en este caso, pues aparece este dibujito, ¿sí? Y supongamos que no sé, que estoy frente a un problema de reconocer caracteres, ¿sí? Entonces, si por ejemplo aquí hay una A o una letra B o un número, ¿sí? Yo quiero que esta red neuronal, ¿sí? Sea capaz de decirme qué carajos, qué garabato, qué símbolo es el que hay acá, ¿vale?
pongamos esa tarea. ¿Sí? Entonces yo le voy a pasar aquí, voy a coger un papel, escribo ahí un carácter, le tomo la foto y esa foto se la pongo a la red neuronal y la red neuronal me dice ahí, ah, usted escribió la letra A, por ejemplo, en este caso. Eso es lo que yo espero que ocurra. Bien. Para que eso pase, ¿sí? Entonces yo qué tengo que hacer? Tengo que ni por más planas que haya hecho uno allá en el preescolar y en la primaria, ¿sí? Una letra nunca le queda a uno igual dos veces, ¿cierto? Cuando uno la escribe. Entonces, la red neuronal tiene que ser capaz de, de reconocer la cosa aún cuando exista esa variabilidad, por ejemplo. Y la letra A, cuando yo la escribo, ¿sí? A mí me dicen, escriba la letra A. Todos vemos aquí y dice, sí, esto es una letra A mayúscula. ¿Vale? Y todos sabemos, ah, sí, esa es la A mayúscula, ¿bien? Pero cuando yo escribo la A mayúscula no va a ser igual a como la A mayúscula que escribe Nicolás. Entonces, la red neuronal no solo tiene que ser capaz de tener esa robustez frente a la variabilidad cuando yo escribo la A mayúscula, sino también cuando la escribo yo o la escribe Nicolás, ¿bien? Entonces, por supuesto, entonces yo escribo muchas veces la letra, Nicolás escribe muchas veces la letra, no sé, María Paula escribe muchas veces la letra, todos escriben muchas veces la letra, ¿sí? Y todos esos, y la A, y la B, y la C, todo el alfabeto, y todos los números, y bueno, todos los caracteres que se nos pueda ocurrir. ¿Listo? Todos hacemos planas de caracteres, ¿sí? Y eso es la información que vamos a utilizar para entrenar la red. Entonces, cuando le ponemos una A mayúscula, no importa de quién es la letra, ¿sí? A esta entrada, aquí a la salida, le vamos a decir a la red neuronal, apréndase que eso es la A mayúscula, ¿bien? Y lo mismo con la B y con la C y con la D y con todas las letras, ¿bien? Entonces, como decía Nicolás, como leyó ahorita, ¿sí? Existe un problema, existe un algoritmo, un proceso de optimización donde cada una de estas capas, ¿sí? Tiene una serie de parámetros. Entonces, si estamos hablando de las convoluciones, pues son esos filtros de convolución. Si es, por ejemplo, el subsampling, ¿sí? Entonces, la forma como se va a hacer ese submuestreo sobre esos mapas de características. Bien, aquí en el dibujo no aparecen otro tipo de operaciones que se hacen, pero pues eso no importa. Bien, y por ejemplo, en estas últimas capas de acá, ¿sí? Cada lineecita de estas negras que ustedes ven aquí, cada lineecita negra, ¿sí? Representa una conexión entre una bolita de estas con la siguiente, y eso es lo que Nicolás leyó allá un peso, ¿sí? Es la ponderación, es decir, para esta neurona, por ejemplo, ¿sí? Le llegan una, dos, tres y cuatro cosas. ¿Sí? Entonces, para esta neurona, yo qué sé, la entrada que viene aquí es más importante que la que viene de aquí abajo. ¿Sí? Entonces, ¿quién dice que es más importante? Ese peso. ¿Sí? Entonces, por eso decía Nicolás allá que es ¿cómo fue? Una combinación ponderada. ¿Fue que leyó por ahí en algún punto? Sí, profe, por ahí arriba creo que decía eso. Sí, por ahí en alguna parte decía que es una cuestión ponderada. Esa ponderación lo dan esos pesos, ¿sí? Esos son números que están acá, ¿sí? Dentro de esta bolita o a veces los representan sobre las lineecitas que dicen cuál es, cuál señal de estas que viene aquí es más importante, ¿sí? ¿Cuál de estas Profe, señales va a una hacer que pregunta. esta cosa se dispare? Señor, Por ejemplo, es que tengo la duda, por ejemplo, cuando son unidireccionales, pasa, digamos, de la entrada a la siguiente neurona, ¿no? Entonces ahí le da un sí, peso. Ese correcto. toma una decisión, por decirlo de alguna manera, y pues envía otro dato a la siguiente neurona, ¿no? Sí, Pero cuando son bidireccionales, ¿cómo se toma el término de pesos y por qué? O sea, si el programa se supone que a medida que va aumentando de capas, va tomando como, digamos que mejores resultados, por decirlo de alguna manera, ¿se devuelve para qué? ¿Para comparar o para retomar el proceso o para qué en esos casos? bueno, entonces, aquí, por ejemplo, en este matachito, ¿sí? Vemos que la información llega por acá y sale por acá, ¿sí?
Y en teoría, pues así funcionan todas las redes neuronales. Entra por aquí y sale por acá. Pero ustedes van a ver un tipo de redes neuronales especiales, ¿sí? Eh, las van a ver por ahí, ¿sí? Donde, por ejemplo, piensen no sé, esta de aquí arriba. Si ustedes ven que a esta le llegan esta información y sale de aquí para acá, ¿sí? Sale una para acá, otra para acá, por ejemplo. Sí, pero hay unos tipos de redes neuronales donde, por ejemplo, tiene una salida adicional que ya no va para esta neurona, sino, por ejemplo, hace esto, ¿sí? O sea, sale de acá y, por ejemplo, se devuelve hasta acá, o se puede volver incluso hasta acá, o se puede volver incluso hasta acá, ¿vale? Entonces, ahí vienen unos tipos de redes neuronales que las llaman recurrentes y otras que se llaman recursivas, ¿sí? Y es porque la información se devuelve, ¿ok? Ahora, mm, ¿por qué existen, o mejor dicho, cuál es el objetivo de que la información se devuelva? O sea, no es que en algún momento se vaya a comparar nuevamente esta información con lo que está entrando, no, ¿sí? Entonces, en principio, ese tipo de conexiones, perdón, ay, hijo de pucha. Ese tipo de conexiones se hacen, estoy hablando mucho, por eso me da tos. Em, ese tipo de conexiones se hacen es para, a ver, ¿cómo les digo esto? Si me lo entienden. Es para tener información temporal. ¿Qué quiere decir información temporal? ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de los filtros FIR y los filtros IR que vieron por allá en ese curso terrible, espantoso, que cómo sufrieron en ese entonces en séptimo semestre con ese profesor enloquecido allá que no sea sino joderles la vida todas las semanas con tareas y vainas? ¿Se acuerdan de esos filtros FIR e IR que utilizan información anterior, atrasos de las señales? Entonces aquí también se utiliza ese principio y esas conexiones hacia atrás normalmente vienen con atrasos, ¿sí? Es decir, la información que está saliendo aquí la devuelvo, pero la devuelvo de forma atrasada. Entonces puede tener un atraso, dos atrasos, tres atrasos, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Esta red neuronal, ¿sí? Va a recordar lo que pasó antes, ¿ok? Va a recordar lo que pasó antes. ¿Sí? Como decir, ahorita estoy viendo esto, pero yo me acuerdo que antes venían unas ciertas cosas. ¿Sí? Eso se utiliza pues en problemas específicos de series de tiempo. ¿Sí? Así como esas cosas que ustedes vieron en señales, pues que uno dice, vamos a filtrar una señal. ¿Sí? Pero pues para poder filtrar la señal yo tengo que saber no solo el valor de la señal en este instante, sino tengo que saber el de ahorita y de ahí para atrás que viene, porque si yo no tengo esa información, pues cómo sé qué frecuencias o qué armónicos vienen ahí mezclados, si yo no tengo la información temporal, ¿vale? Entonces hay unos tipos de redes neuronales que se han organizado o se han armado, ¿sí? Que hacen eso, tienen información que se devuelve, ¿sí? Entonces, eh, no es necesariamente para comparar, es que lo que me dio acá, entonces lo voy a comparar con lo que me dio acá. No necesariamente, sino que la información que está saliendo aquí, yo la devuelvo hacia atrás. O sea, puede ser la conexión incluso aquí a ella mismo, pero con un atraso, ¿sí? O puede ser a la anterior, o a la de más atrás, o incluso hasta acá, o todas, ¿sí? O sea, ya las conexiones que uno le quiere meter a eso, pues depende de la persona y cuántos atrasos le va a poner y ese tipo de cosas, pues ya depende del problema y de los gustos del diseñador. ¿Sí? En estas convolucionales, pues no he visto, o sea, hasta donde yo he visto, por supuesto, hasta donde yo he visto, no quiere decir que es que no existan, ¿no? Pero hasta donde yo he visto, por lo menos entre estas capas, yo no he visto ese tipo de conexiones hacia atrás, pero es probable que existan y que se usen. No sé, ¿vale? Entonces, eso es
con respecto a ese tipo de conexiones, no solo son hacia adelante, ¿sí? Y el propósito de eso es tener esa información temporal. Hay otras, sí, me acordé, hay otras que, por ejemplo, estas conexiones, por ejemplo, ustedes ven que van hacia adelante, pero hay otras que tienen información que van hacia los lados, o sea, esta también se conecta con esta, y con esta, y con esta, ¿sí? Entonces hay conexiones a lo largo de la capa, ¿sí? O sea, cada columna que vemos aquí de bolitas, sí, es lo que se llama una capa, ¿sí? Entonces hay conexiones que van dentro de la misma capa. ¿Mm? Mm, Esas conexiones dentro de la misma capa como que mm, eso sirve para, mm, ¿cómo les explico esto? O sea, eh, hay problemas en donde, por ejemplo, esta entrada, sí, corresponde a un conjunto de datos, pero es un dato, son datos que están incompletos, ¿sí? Entonces lo que yo espero es que, por ejemplo, la red neuronal me complete la información, ¿vale? Para lograr eso, sí, se utilizan este tipo de conexiones laterales, sí, porque de alguna manera dice, ah, mire, yo valgo tanto, esto, y le cuenta al vecino. Entonces el vecino que de pronto no está recibiendo toda la información completa para, para que calcule las cosas, dice, ah, yo me acuerdo, sí, que algún momento me dijeron que cuando este man valía tanto, ¿sí? Yo debería estar valiendo como más o menos tanto. Y aun cuando no esté viendo la entrada correspondiente, ¿sí? Dice, yo debería como ponerme en tanto, porque este man ya se puso en tal valor, entonces yo debería ponerme en tal valor, porque me dijeron que si este man valía tanto, yo debería valer tanto. ¿Sí? Entonces, esas conexiones laterales, ¿sí? Pueden servir en un escenario de ese estilo. Y eso es lo que van a ver en esas redes que se llaman redes de Hopfield, ¿sí? Que utilizan son conexiones laterales. Por ejemplo, allá el experimento o el ejercicio que ustedes hacen es eso. Le meten a la red, o sea, a la red neuronal le enseñan una imagen completa, pero después ustedes le meten la imagen parcial, un pedazo nomás, ¿sí? Y la red neuronal es capaz de recomponer esa imagen, ¿bien? Y uno dice, uy, y eso tan raro. Créanme que eso es una cosa que ocurre muy comúnmente en el cerebro. ¿Sí? O sea, usted no necesita contemplar toda la escena y ver absolutamente cada puntico de la escena para reconstruir en su cerebro la imagen. Sí, por eso es que a veces eh, pasan cosas como que la típica, ¿no? No sé, lo mandan a usted a buscar algo. Vaya y búsqueme tal cosa. ¿Y dónde está eso? Ah, está en el armario allá de la habitación. Ah, bueno, ¿sí? Y entonces llega usted a buscar en la, en la, en el armario y mira y trata de ver y de buscar el objeto que le mandaron a buscar y no lo ve, y no lo ve. Y entonces es la típica no, eso no está acá, ¿no? Y eso es típico, pasa con las mamás. No, mamá, eso no está acá. Y entonces su mamá le dice, espere y verá que yo voy y se lo encuentro. Y va y lo encuentra. Y usted había mirado el lugar varias veces en donde estaba el dichoso objeto y no lo vio, ¿sí? Porque en su cerebro ya como que tiene aprendido cierta escena de que eso es tal cosa y que el objeto este que usted está buscando, pues normalmente no está ahí. ¿Sí? Entonces y eso pasa mucho, eso pasa mucho. Entonces no es que usted tenga problemas visuales, ni que esté loco, ni nada. No, 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 eso es un proceso normal. O sea, los ojos en realidad son cámaras bastante malas, ¿bien? Son bastante malas eh, y perezosas. Mm, pero entonces el cerebro es el que aprende a usar la poca información que le pueden proveer los ojos o la información como de mala calidad, ¿sí? Y el cerebro reconstruye el resto, ¿sí? A partir de lo que él sabe, ¿bien? Entonces eso es un proceso que ocurre mucho, 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 ¿bien? Entonces eso pues en esas redes de Hopfield pues tratan como de reproducir eso que pasa ahí, ¿sí? De que el cerebro es capaz es más, de lo que ustedes pueden estar viendo
ahorita, no sé, en la pantalla o lo que sea que estén mirando, si es que no están mirando la pantalla. Sí, créanme que, no sé, tal vez la mitad de lo que ustedes, entre comillas, ven, lo está fabricando su cerebro. O sea, en realidad no lo está percibiendo. Su cerebro lo está construyendo. ¿Sí? Es decir, usted como que ve la escena inicialmente y el cerebro la aprende. ¿Sí? Y de ahí para adelante el man dice, mire, la escena es esta y los ojos no necesitan posarse en cada punto de la escena. No, más de la mitad o tal vez la mitad de lo que usted ve es inventado por el cerebro. ¿Sí? De ahí que uno lo engañe tan fácilmente, ¿no? En muchos escenarios, en muchas cosas. Pues los magos, o sea, no sé, sí, los magos, de hecho utilizan mucho eso, ¿sí? Que el cerebro es muy fácil confundirlo precisamente por eso, ¿sí? Porque el man como que se aprende la escena, lo que está viendo, y considera que es más probable que no cambie a que sí esté cambiando. ¿Sí? Entonces ese es lo que utilizan los magos pues para generar sus trucos, bueno, o muchos de sus trucos en realidad. Bien. Ahora, volviendo a lo que, pues bueno, no sé si eso le aclara un poco las cosas a, no sé quién me preguntó, que en este momento no veo la lista. Sí, señor, profe. Listo. Ah, sí, a Sí, Sebastián. ya con Dígame. base en eso, computacionalmente es mucho más eficiente la de multidireccional, ¿no? Porque pues digamos que ya no compara, pero sí revisa en base como a sucesos que ya, digamos que he realizado y se va directamente por una dirección, según lo que entiendo. Bueno, hablar ahí de eficiencia computacional es otra cosa, ¿sí? Pero, pero hablando más bien en términos de qué de qué tanto se puede optimizar el aprendizaje, lo que pasa es que como son tareas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, una tarea de clasificación, ¿sí? De clasificación, típicamente uno lo haría con esto, ¿sí? Información que se devuelva, no cuadra muy bien en temas de clasificación, ¿sí? Eso no va a funcionar, ¿sí? Pero como les decía, por ejemplo, si se trata de hacer un modelo predictivo, ¿sí? No sé, sobre datos temporales. Si hablemos, por ejemplo, venga, dentro de las aplicaciones que tenía por acá Nicolás listadas. Por ejemplo, esto, predicción del valor bursátil, ¿sí? Eso es de las acciones en la bolsa, ¿sí? Eso es información temporal. Ahí se necesitan esas conexiones hacia atrás. Si usted le mete una cosa de estas a ese problema, el desempeño va a ser malo, malo, ¿sí? En cambio, si uno mira, si uno mira el tema temporal y tiene esas redes que tienen conexiones hacia atrás, ahí sí van a funcionar bien, ¿sí? Entonces, depende mucho del problema, ¿sí? O sea, vuelve y juega. Las redes neuronales no son, lo soluciona todo, ¿sí? Y toca ser muy cuidadoso con qué tipo de red se va a utilizar. Bien, hay gente experta en esto que solo se dedica a este tema de las redes neuronales, o sea, no sabe de otros tipos de cosas, sino solo esta vaina y se concentran en eso y pues resuelven problemas y les va bien con este tipo de cosas. ¿Sí? Hay gente que ni por el berraco utiliza redes neuronales, ¿sí? Entonces, eh, eso depende, eso va mucho en la experiencia, ¿sí? En la experiencia de la persona, el desarrollador de estas cosas, decir, en este problema le vamos a poner tal cosa, ¿sí? Entonces, pues, decir que si es mejor por un lado, mejor por el otro, depende del problema. Hay unas redes neuronales que se adaptan mejor a cierto tipo de problemas y otras redes neuronales se adaptan a otro tipo de problemas. Igual pasa con esto. Entonces, no sé, las ResNet sirven mejor en cierto tipo de cosas, las LeNet sirven en otro, el AlexNet sirve en otro, estas no sé qué cosa hay. Y eso hay un montón de no sé qué cosas net, ¿sí? Y las han probado en diferentes
problemas. Y hay unas que funcionan mejor aquí y otras funcionan mejor en otro. Y si el día de mañana ustedes van a hacer alguno, no sé, en sus trabajos de grado o ya en sus trabajos a futuro van a aplicar esta cosa, ustedes van a tener que tantear, y eso es probando, venga, funciona, no funciona, y probar varias y me eché a ver cuál funcionó mejor, no, pues como tal. ¿Por qué? Ese es uno de los problemas que tienen estas cosas, ¿sí? Que con tantas operaciones que hay allá adentro, es muy difícil explicar qué carajos fue lo que pasó aquí, en medio de estas capas, ¿sí? Para pues llegar a esa solución. Entonces, esa es una de las limitaciones, entre comillas, de estas cosas, y es que la interpretabilidad de lo que ocurrió aquí en la mitad es nula prácticamente, nula. O sea, ¿por qué? ¿Por qué las convoluciones que quedaron acá fueron esas? ¿Por qué? No, ni idea. ¿Sí? ¿Por qué el submuestreo se tuvo que hacer de esa manera? Ni idea, pero funciona. Entonces, ese es un detalle. No sé si ya queda un poco más claro. Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, volviendo al tema del aprendizaje. Sí, el aprendizaje en estas cosas, sí, es un proceso de optimización, como decía Nicolás. Sí. Eh, lo que pasa es que nosotros, o bueno, los humanos, la ciencia humana, pues ha tratado de entender el cerebro, ¿sí? Para saber realmente cómo es posible que uno aprenda, ¿ok? Parece que o la explicación más factible, ¿sí? Y tiene que ver pues precisamente por qué el modelo tiene esta forma, ¿sí? O sea, las neuronas sí son capaces de ponderar los estímulos que reciben. ¿Cómo exactamente ocurre eso? Bueno, ya eso es un tema ya bioquímico, ¿sí? Tiene que ver pues con neurotransmisores y el tipo de neurotransmisor y los receptores que tienen las neuronas en sus membranas para captar esos neurotransmisores. Sí, entonces, mm, eh, pero ¿cómo todo eso se modula? Hasta donde sé, eso sigue en investigación, ¿sí? Cómo el cerebro es capaz de aprender, o sea, el mecanismo de cómo el cerebro tiene ajustadas ciertas cosas, pues más o menos se entiende, pero cómo es que se puede llegar a ajustar, eso es lo que todavía, todavía hay mucho allí que no se sabe de lo que pasa ya a nivel biológico. Pero como les digo, eso trataba de representarse aquí de alguna forma y eso pues son esas operaciones. Y entonces esas ponderaciones de las que hablamos, esos pesos, ¿sí? En la medida que yo puedo ajustar o sintonizar esos pesos, piensen por ejemplo allá en su PID, que usted tiene allá las tres ganancias, entonces usted les sintoniza porque le va ajustando y le va moviendo el valor a cada una de las ganancias. Eso mismo ocurre acá, pero pues multiplique eso por todo este montón de rayitas que usted ve, o mírelo aquí en las convolucionales, o sea, todas las convoluciones que pasan acá, ¿sí? Para generar estos mapas de características, pues tiene que ajustar allá cada numerito de esos filtros de convolución, ¿sí? Tiene que ajustarlos eh, para poder obtener algo acá. Entonces, el proceso de aprendizaje, si es en optimizar, consiste precisamente en optimizar todos esos parámetros que hay aquí adentro, ¿sí? Para que efectivamente cada vez que usted pone aquí la letra A mayúscula, la red neuronal aquí a la salida diga, esa es una A mayúscula, independiente de quién haya escrito la A mayúscula, pero pues que sea una A mayúscula. Bien, entonces, ¿es un proceso de optimización? Sí, sí, totalmente, pero esa es la forma como decimos que las redes neuronales aprendan. Ahora, ¿que aprenden igual que el cerebro? Pues no, no, porque ni siquiera sabemos bien cómo es que el cerebro aprende, ¿sí? Entonces, eh, desde luego que tratar de poner al mismo nivel el aprendizaje de estas redes neuronales con el aprendizaje del cerebro, pues al nivel del desarrollo
actual que tenemos, pues no tiene sentido, porque son cosas que muy, muy diferentes. Bien, pero se parecen en la medida de que se sintonizan ciertos parámetros. En el caso de las redes neuronales serán pues esos números. ¿Sí? En el caso de las neuronas naturales, pues serán la capacidad que las neuronas estas tienen de responder, ¿no? ¿Cómo se optimiza? No, pues ni idea, pero sí se va ajustando y hasta que funciona la cosa, ¿sí? O sea, como para que ustedes entiendan la vaina, ¿sí? O sea, ¿cuánto le toma a un niño aprender a caminar o aprender a hablar? Años. Bueno, un año al menos, ¿sí? Para estar caminando, ¿sí? Para aprender a hablar bien y entender todo lo que le dicen le toma varios años, ¿sí? Eh, Miren ustedes, ¿sí? Para llegar a dizque convertirse en ingenieros en mecatrónica, ¿cuánto les ha tomado? 20 y pico de años, ¿sí? Y eso pues, y eso implica muchos procesos, memorizar algunas cosas, entender relaciones entre unas y otras variables, etcétera. ¿Sí? Entonces, por supuesto, eh, poner al mismo nivel el aprendizaje de una red neuronal con el aprendizaje que hace el cerebro, no, 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 pues por supuesto que eso no tiene sentido. No son iguales, no es lo mismo. Lo que aprende una red neuronal, una persona lo aprende mucho más fácil, entre comillas, pero una red neuronal no puede aprender lo que aprende una persona en su vida, ¿vale? Entonces, sí, es respetable lo que dice Nicolás, sí, sí, no, llamar esto aprendizaje para tratar de equipararlo al aprendizaje que tiene una persona, no, pero pues ¿qué otro nombre le ponemos? No, no, no sabría, ¿sí? Pero de fondo sí, es lo que Nicolás dice. Esto todo es un proceso y son algoritmos de optimización, ¿vale? Son algoritmos de optimización. No sé si con eso Nicolás pues le queda un poco más claro. Sí, sí, señor. Bueno, siga Nicolás, a ver, ¿cómo es esto Bueno, posible? profe, lo que pasa es que por aquí me está escribiendo mi compañero que él también quiere hablar. Ah, pues que hable, Le voy a dejar aquí el espacio. claro, que hable, que Bueno, profe, hable. ¿qué significa Deep Learning? Entonces, pues el Deep Learning es un algoritmo jerárquico del subconjunto de Machine Learning que tiene como fin el pensamiento humano, replicar el pensamiento humano. Esto se realiza con combinaciones de aprendizaje supervisado y no supervisado, y pues es un subconjunto como tal del Machine Learning y de la inteligencia artificial. El término learning lo que significa es como aprendizaje, lo que se le quiere enseñar a la máquina, y el deep, la profundidad, pues esto debido a que tiene como unas capas profundas y basadas en el conjunto de redes neuronales que mejora la precisión y el tiempo de entrenamiento. Ok. Mm, yo no sé, yo así como Nicolás decía ahorita, es que yo tengo como mi problema con el término learning o aprendizaje. Yo también tengo mi vaina con esto del deep. ¿Sí? O sea, no sé por qué lo llaman deep learning. Honestamente no sé por qué lo llaman deep learning, ¿sí? Pero, por ejemplo, ustedes van a encontrar, o seguramente ya encontraron, cosas tan chimbas, porque honestamente me parece una explicación chimba. Decir que, por ejemplo, si una red neuronal tiene más de dos capas aquí, o sea, fíjense que aquí hay unas líneas punteaditas, ¿sí? Entonces está la entrada, está la salida, pero que si tiene más de dos cosas, o sea, por ejemplo, en este caso tres, eso ya es deep learning. Eso me parece un argumento tan pendejo y tan poco explicativo de por qué deep. Bien, tiene un poco más sentido hablar de deep learning, es por ejemplo hablando de esto, ¿sí? Esto de estos mapas de características, y porque de alguna manera, cuando yo estoy haciendo estas capas convolucionales, y como les decía hace un rato, o sea, yo le voy extrayendo cosas, y es como, piensen que tengo esta imagen y, no sé, imagínense como que le está exprimiendo cosas, ¿sí? Y la exprimo a tal punto que en estos mapas de características voy a ver, bueno, no es que vaya uno a ver como tal, pero van a quedar expresadas cosas tan tan desmenuzadas, ¿sí? Tan elementales,
¿sí? Van a quedar expresadas acá en estos mapas de características, o sea, es lo que le voy a exprimir a esta imagen que está entrando acá, ¿sí? Va a quedar tan desglosado en estas vainas, ¿sí? Que eventualmente yo podría poner esta red neuronal a hacer casi que cualquier tarea que uno como humano podría llegar a hacer, ¿sí? De ahí que, como leyeron acá, tiene como fin replicar el pensamiento humano. O sea, no es necesariamente pensar, ¿sí? Pero fíjense en la tarea aquí. Tengo esta letra A. O sea, uno pone los ojos ahí y dice, pues eso es una letra A mayúscula, claro, o sea, obvio. O sea, pues para nosotros resulta una cosa así instantánea, como que uno no tiene que pensarlo mucho. Venga, ¿será que esto es una letra A? Venga, a ver, miremos. Sí, sí, yo creo que sí puede ser una letra A porque es que eso tiene un palito que sube diagonal, después el otro baja y tiene una través. Uno no tiene que pensar eso, porque decir así esa es la letra A, ¿sí? O sea, más que replicar esto el pensamiento humano, yo creo que lo que replica es el automatismo en muchas tareas, ¿sí? Como por ejemplo esto de la letra, pues, si la letra, usted ve una foto de un gato, pues eso es un gato, ve una foto de un perro, pues eso es un perro, ¿sí? O le ponen allá que un poco de fotos y entonces separe aquí las que son de perros y las que son de gatos, y entonces empieza usted, esto es un perro, esto es un gato, tun, 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 tun. O sea, esto es un nivel de automatismo que ocurre en el cerebro. El pensamiento es otra cosa, ¿vale? Pues, o no sé, como yo creo que es. Bien, entonces es más replicar ese automatismo en procesar la información que tiene el cerebro. Sí, eso yo creo que es lo que busca el deep learning. Bien, y deep yo creo que viene es por el tema de que como están construidas muchas de estas redes, pues van a coger la información y la van a desglosar hasta su mm, mínima expresión. Sí, yo creo que es por eso que se llama deep learning. Bien, creo que es por eso, ¿vale? Pero pues, como les decía hace un rato, ustedes van a encontrar explicaciones tan chimbas como que no, si tiene más de 2 capas ocultas, eso ya es considerado una deep learning. Eso me parece muy pecueco, la verdad, honestamente. Pero van a encontrar eso, sí, van a encontrar eso. Bien, no sé, hasta ahí tiene alguna pregunta, comentario. ¿Los dueños de la tarea tienen algo que agregar? No, profe. Listo. Ve, este cuadrito está bonito, ¿sí? Este cuadrito está bonito porque, pues como que se ve ahí, como que, oiga, sí, parece que esto es como la evolución. Sí, sí, y ustedes ven, por ejemplo, aquí, mire, 2010. Sí, en realidad el Deep Learning se volvió muy popular como en el 2012, más o menos. Sí, o sea, sí, efectivamente, no, esto nos lleva 10 años de existir, o de ser popular, o sea, de estarlo desarrollando, sí, estas cosas, por ejemplo, esas capas convolucionales las vienen desarrollando por acá, más o menos, por aquí, ¿sí? Empezaron a trabajar con eso, pero pues al comienzo como que, no, eso no funciona bien, eso hay que camellarlo, eso necesita mucho poder computacional, entonces como que no sé qué, tal, ¿sí? Pero pues el avance de la tecnología, ¿sí? Las mejoras en los computadores día a día, la aparición de las GPU superpoderosas, ¿sí? Fue lo que realmente disparó esto, ¿sí? O sea, la teoría existía desde por acá, pero no era aplicable, ¿sí? Como muchas otras cosas. Bien, pero entonces ya esto empieza a coger fuerzas porque ya el poder computacional hizo viable en términos de tiempo poder hacer estas cosas, en términos de tiempo y de capacidad de almacenamiento de datos y de procesar todos esos datos, sí, fue posible ya en esta última década. Bien, y pues ahí sigue esa cosa creciendo y cada vez se inventan como más cosas. Sí. Sí, pues eso ahí como la cosa. Bueno, sigo bajando por acá. A ver, ¿qué más sigue? ¿Qué más tienen ahí? Pues, profe, que las aplicaciones como tal en las que se ha usado, entonces lenguaje natural, reconocimiento de voz, interpretación semántica, reconocimiento de Ujú, imágenes, traductores inteligentes. Es una gran mm. variedad, decía, profe, como que es una lista muy larga donde se podría poner muchas cosas. Sí, por ejemplo, hay una que está ahorita de moda y todo el mundo está enloquecido con esa vaina porque
porque es como graciosa, pero puede ser peligrosa. Sí, y es este tipo de cosas que no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, cogen videos de personas, de algún político famoso. ¿Sí? Entonces cogen el video, cogen el audio del mancito eh, y crean fakes, o sea, cosas falsas. Entonces se ve al tipo en un video aparentemente real con su voz diciendo cosas que nada que ver con lo que la persona hace o piensa. Sí, yo no sé si han visto ese tipo de cosas y eso es algo que está ahorita de moda y todo el mundo como que, ay, mire lo que pudimos hacer y, ajaja, y chistoso y todo el cuento, pero pues eso no sé, eso puede ser peligroso en algún momento. Otra cosa que también está súper de moda ahorita, sí, pues es todo el tema de la super resolución usando redes de estas, sí, o sea, ¿qué es esa vaina? Ah, imágenes que son de regular calidad, volverlas de muy buena calidad. O coger, por ejemplo, eso, filmaciones hechas hace más de un siglo, ¿sí? Más de un siglo, pues son imágenes muy borrosas, imágenes de muy baja calidad, o sea, de muy baja resolución, sin colores, y entonces meten esos videos antiguos en redes neuronales y las redes neuronales estas mejoran la calidad del video, le ponen los colores, ¿sí? Le ponen los colores y pues uno ve el resultado y como que, oiga, se ve bien, sí, parece que sí son los colores reales. Salvo que tuviéramos un testigo podría decir, sí, esos eran los colores que tenía esa escena en ese entonces, pero aparentemente son reconstrucciones aparentemente muy buenas. ¿Sí? Entonces son cosas que están como de moda ahorita, sí, con este tema. Sí, también hay, por ejemplo, reconstrucciones tridimensionales de escenas a partir de todas las fotos que, por ejemplo, los turistas le toman a los museos, ¿sí? A los museos o a monumentos, ¿sí? Entonces, y pues fíjese, son fotos de turistas, ¿sí? O sea, que son tomadas desde diferentes ángulos, con diferentes dispositivos en diferentes instantes de tiempo, y son capaces de hacer como la reconstrucción tridimensional del objeto, ¿sí? Por ejemplo, si es una estatua, entonces es como la cosa tridimensional del monumento a partir de todas esas fotos, ¿sí? Entonces, pues, inicialmente eso parecen juegos y como cosas medianamente inútiles, pero poco a poco, a medida que esos procesos se perfeccionan, después hay gente que encuentra aplicaciones eh, a problemas reales y vende programas después, vende soluciones a ese tipo de cosas. Y lo mismo pasa con todo esto. Bueno, el servicio de Google es una cosa de esas. Esto, pues, como dice aquí, esos asistentes ahí de, ok, Google, o no sé quién citó el Siri, la de Apple, bueno, en fin, nada más son reconocimiento de voz, o sea, precisamente, o sea, una cosa es procesar el lenguaje como tal y otra cosa es reconocer la voz, o sea, ¿qué me está diciendo alguien? ¿Sí? Interpretación semántica, eso quiere decir, pues, oiga, ¿qué significa lo que el fulano está diciendo? O si está escrito en un texto. Hablar de reconocimiento de imágenes, pues eso es un montón de cosas que pues daría como para, no sé, un curso completo. En fin, sigamos. Eso hay mucha cosa de eso. Bueno, profe, como las diferencias más importantes que encontré es que, digamos, las deep learning están relacionadas con algoritmos no lineales, una combinación de aprendizaje supervisado y no supervisado, capas de redes neuronales, o sea, lo que decía el profe, que le dicen que porque ya tienen pues, más de dos capas, entonces es un deep learning, y la extracción, que no hay necesidad de extraer características, o sea, como que meten los datos como tal, y a partir allá como que coge todas las características y entonces como que ya no hay que etiquetar algunos datos, aunque no sé si en realidad eso esté totalmente bien porque pues digo yo que no siempre se podría hacer eso. Mm, bueno, bueno, esto de etiquetar datos ya ahorita lo aclaro, pero por ejemplo esto de no extracción de características, ustedes ven aquí esta figura 4,
¿sí? Entonces, cuando se trabaja con las redes neuronales normalitas o lo que uno plantea en Machine Learning, así como lo ven, es que, bueno, yo tengo la entrada, por ejemplo, las fotos, ¿sí? Hay que hacer una, estas etapas tal cual se ven ahí, ¿sí? Entonces hay que hacer una extracción de características, o sea, que hay operaciones, ¿sí? Cosas que, algunas de las que ya hemos visto, después, por ejemplo, se pasa a una etapa de clasificación, ¿sí? Entonces, esto de forma muy general. Entonces, lo que uno ve en un desarrollo que uno diría, esto es de Machine Learning, pues es que hay etapas, ¿no? Entonces uno pasa primero por una cosa, después por otra, por otra, por otra, como una cascada de operaciones para llegar a una salida, ¿vale? Lo que buscan hacer como Deep Learning, con el Deep Learning, como les decía hace un rato, es como esa automatización de lo que uno como humano puede hacer, ¿sí? O sea, lo que sus sentidos de alguna manera le permiten, ¿sí? O sea, y es que la información entra directo, ¡pum! Y por acá adentro, pues se hace todo. O sea, no es que no se haga esto. ¿Sí? Lo que pasa es que se hace de forma ya muy automática. ¿Sí? Es decir, no hay un desarrollador aquí. Por ejemplo, el desarrollador aquí tiene que pensar, venga, ¿qué estrategia de feature extraction tengo que hacer? Ah, tal cosa, no sé qué. ¿Tengo que hacer reducción de dimensionalidad o no? Y si la voy a hacer, ¿cómo la voy a hacer? Y por qué tengo que hacerla y no sé qué. ¿Sí? Entonces eso lo tiene que pensar alguien y lo tiene que diseñar. Posteriormente, entonces pasa la clasificación. Ah, bueno, entonces así, vamos a meter aquí un clasificador. Uy, pero tengo todos estos métodos posibles de clasificación. ¿Cuál voy a usar? ¿Por qué? A ver, tengo que probarlo, a ver. ¿Sí? Entonces, como les decía, el Deep Learning mm, se automatiza todo eso. Sí, el problema es que eso se vuelve una caja negra. Aquí, cuando usted va haciendo cada una de las etapas y las va diseñando, eh, pues eso no se debería hacer a la topa tolondra. Ah, como que a mí se me ocurrió poner tal cosa, entonces va a poner eso y funcionó, pues, sí, pero ¿y por qué no? No, pues no, no, no. O sea, aquí hay que pensar, ¿por qué le va a poner esto? Ah, mire, esta técnica pues tiene estas características, me ofrece estas posibilidades, entonces se adapta mejor al problema. ¿Sí? Entonces aquí hay criterios de diseño, ¿vale? En el Machine Learning. Bien, acá, no, pues entró la vaina, caja negra, y sale al otro lado. Uy, pues sí, salió. Bien. En cuanto a lo que decía, no sé quién me está hablando, es que no veo la lista. Yo creo que Ah, Víctor, señor. En cuanto a lo que decía Víctor, es el tema de etiquetar los datos. Etiquetar datos significa, como yo les decía hace un rato, por ejemplo, en este ejemplo, ¿sí? Lo de la letra A mayúscula. ¿Sí? Entonces yo les decía que, por ejemplo, cogemos todos los que estamos aquí en la clase hoy. ¿Sí? Entonces todos vamos a escribir la letra A mayúscula, todos vamos a escribir la letra B mayúscula y lo vamos a hacer varias veces. ¿Sí? Cada quien entonces hace su plana de 10 letras A mayúscula, 10 letras B mayúscula, 10 letras C mayúscula, bla, bla, bla. ¿Sí? Para entrenar estas cosas, ¿sí? Pues lo que ya pues, entendemos del aprendizaje supervisado, ¿sí? Entonces, tenemos que coger eso y organizarlo. Organizarlo es decir, ah, bueno, venga, cogemos todas las letras A mayúscula y las metemos aquí en una carpeta A mayúscula, ¿sí? Y sabemos que ahí solo hay letras A mayúscula y hay otra para la B mayúscula y otra para la C mayúscula y así sucesivamente. Bien, cuando organizamos esos datos y decimos, mire, todas estas son letras A mayúscula y vamos a entrenar, por ejemplo, una cosa de estas de Deep Learning, ¿sí? Tenemos que informarle a esta vaina, mire, esto, y entonces viene la entrada, esto es una A mayúscula, ¿sí? Y aquí a la salida decimos, y estamos esperando que salga la A mayúscula, ¿sí? Y la red neuronal entrega ahí una salida y se compara, ¿sí? Se compara, eso por ahí lo leyó Nicolás al comienzo. Se compara es que se obtiene un error. Venga, ¿qué tan diferente es lo que salió acá con lo que debería dar? Y hay una señal de error, y esa señal de error se utiliza, ¿sí? En ese proceso de optimización de los parámetros, ¿sí? Para tratar de que ese error en lo sucesivo vaya a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, eh, no sé, tal vez ustedes alguna vez
tal vez en séptimo semestre viene una asignatura que se llama procesamiento digital de señales. Y allá el profesor fastidioso de esa asignatura les mencionaría tal vez, o no, no les mencionó, los hizo averiguar sobre una cosa que se llaman filtros adaptativos. ¿Sí? Y entonces allá existía ese concepto de que, oiga, yo tengo una señal de error entre lo que sale del filtro y lo que debería salir, ¿sí? Y a través de un proceso de optimización que en ese entonces se llamaba LMS, se buscaba que el filtro se ajustara, ¿sí? Para que ese error disminuyera. Entonces, haga de cuenta que es la misma joda acá, pero multiplíquela por unos cuantos millones de parámetros, ¿sí? No solo unos 20 coeficientes de un filtro, sino unos cuantos millones de parámetros en una red neuronal. ¿Sí? Entonces, es la misma idea. Le pongo una entrada, tengo aquí una salida, comparo con lo que debería hacer y eso me genera una señal de error que voy a utilizar para ajustar todo lo que hay aquí adentro. ¿Sí? Entonces, por supuesto, para poder hacer eso, sí, yo tengo que saber qué es lo que debería salir. Cuando yo tengo esa información, eso que debería salir, eso es etiquetar datos. ¿Sí? Entonces yo debo tener datos etiquetados para poder entrenar las redes neuronales, ¿vale? O sea, en general las redes neuronales son estrategias de aprendizaje supervisado. Bien, algunos tipos de red que, 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 que de pronto uno dice, sí, estos no son de aprendizaje supervisado. Bien, pero en general, y hasta donde yo he visto, casi todas estas cosas de deep learning, ¿sí? Sobre todo aprendizaje supervisado. ¿Sí? Sí hay algunas cosas a nivel de investigación que se están trabajando en la parte no supervisada y muy probablemente el futuro, no sé, tal vez en esta década que viene, ¿sí? La mayor parte de la investigación tal vez va a estar enfocada en la parte no supervisada. Bien, pero por lo menos todo lo que se ha hecho hasta ahora, la gran mayoría de todo lo que se ha hecho hasta ahora con estas cosas de deep learning es de aprendizaje supervisado. Bien, y esta parte no supervisada está en proceso, ¿sí? Está en proceso. Bien, no sé si con eso pues se aclara un poco más la cosa, si hay queda alguna duda. Profe, pues sí me quedó más claro, pero creo yo que, digamos, la parte de la extracción de características, eso sí sería como un procedimiento no supervisado, ¿cierto? Eh, o sea, aquí en el Machine Learning, sí, es un proceso, generalmente es un proceso no supervisado, aquí arriba en Machine Learning, pero eso aquí adentro, no, como eso está ya metido, ni idea. ¿Sí? Y es que esto es solo un solo bloque. O sea, si ustedes ven aquí que, por ejemplo, hay flechita, una tarea, flechita, otra tarea, flechita. Ustedes ven aquí que entra y pum, sale al otro lado. ¿Sí? Entonces, lo que sea que ocurrió aquí a la salida y esa información de error que existe acá, se retroalimenta en un algoritmo. Y ese algoritmo ajusta todo, incluso hasta esta parte del feature extraction. Ah, ok, vale, Lord. Y ahora sí ya. ¿Sí? Eso es magia, magia. Bueno, mentiras, no es que sea magia, magia, o sea, a ver, si me devuelvo por aquí al tema histórico, ¿sí? Como les digo, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? Esta década, desde el 2000 hasta el 2010, ¿sí? No es que las cosas no existieran, existían, pero había dos cosas. Uno, no había máquinas suficientemente capaces de correr esto de forma masiva. Y dos, era una técnica que se estaba puliendo, ¿sí? Y tomó mucho tiempo, porque es que esos algoritmos de optimización de estas cosas son, no son triviales, ¿sí? No son cosas, o sea, están basados en el mismo principio de los filtros estos adaptativos, ¿sí? Gradiente descendente, ¿sí? Están basados en lo mismo, ¿vale? Pero llevarlo a esta escala, ¿sí? De millones de parámetros, eso es un esfuerzo muy grande, ¿sí?
Y créanme, o sea, si algún día ustedes de pronto, no sé, por alguna razón tienen que aplicar esta vaina, sí, créanme que ustedes no van a hacer la red neuronal desde cero, porque eso es supremamente costoso, costoso en tiempo. O sea, no quiero decir que es que sea imposible, no, no, sí se puede, pero es muy, muy, muy complicado, ¿sí? Realizar eso y tomaría demasiado tiempo, demasiado tiempo. Entonces, normalmente, ¿qué hace la gente? Pues ya alguien se tomó el trabajo de implementar eso en una librería, ¿sí? Entonces existe el TensorFlow, el Keras, el PyTorch, no sé qué, un montón de librerías, ¿sí? Que hacen esto, ¿sí? Y lo que hace la gente es utilizar la librería y ponerla a funcionar sobre un problema particular. Pero ahorita yo creo que, pues depende, ¿sí? Si usted quiere generar un nuevo tipo de red neuronal, ¿sí? Una cosa, no sé, diferente, que ya no sea convoluciones, sino otro tipo de cosas, pues es otro asunto. Bien, pero en general la gente cuando va a resolver problemas, pues ya coge lo que está hecho y lo pone a funcionar en el problema, ¿sí? El tema se convierte es en, bueno, los datos, sí, que ese es otro asunto. Bien, pero nadie se pone o sea, por defecto nadie se pone a desarrollar redes neuronales desde cero. Bueno, o sea, hay que más o menos entender qué es lo que pasa por dentro, por lo menos cómo funciona la red neuronal, tener una idea general de, pues, de cómo es que se ajustan todos los parámetros, bien, pero no con el objetivo de que cada vez que usted va a hacer o va a resolver un problema, pues entonces tiene que implementar la red neuronal desde cero, no, manos, no acaba, se le va toda la vida y habrá resuelto por ahí tres problemas, ¿sí? Y entre comillas resolver problemas, o sea, habrá hecho tres aplicaciones y habrá vendido tres aplicaciones en toda su vida, y no se trata de eso, ¿vale? ¿Listo? Sigamos. Bueno, profe, ya como diferencias, Ujú, entonces, pues que contiene más capas, que decía, exige mejor, ujú, digamos que el deep learning exige como mayor capacidad de máquina debido a que tiene pues más capas y debido a lo que decíamos de que extrae las características por sí solo. ujú. Las características, digamos que las basa en datos propios, mientras que en el anterior pues tocaba la persona empezar a mirar cada cosa. Y hay algunas aplicaciones de Decision Trees y digamos como tal, qué algoritmos se usan en cada uno. Ok, sí. Por ejemplo, con esta parte de las características basadas en el problema, sí, o sea, es esto, sí. O sea, a las shallow neural networks, o sea, por ejemplo, las normalitas, ¿sí? Las que ven en inteligencia artificial, ¿sí? Usted no le puede meter la foto así crudo, ¿sí? Eso no converge esa vaina, ¿sí? O sea, hay que hacerle un preprocesamiento a las imágenes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese preprocesamiento va orientado a esto, al feature extraction, ¿vale? Y después sí le mete la red neuronal aquí, por ejemplo, ¿vale? En estas no, en estas, ahí dice, basadas en los propios datos, o sea, lo que pasa es que esto tiene su cosa, ¿sí? Y es que pues una red neuronal de deep learning usted no la entrena con dos o tres foticos, usted tiene que meterle varios cientos de miles de fotos, ¿vale? Para que esa vaina, pues más o menos aprenda, entre comillas, aprenda decentemente. O sea, uno dice, "Oh, esto exige mayor capacidad de máquina. Exige mayor de capacidad de máquina en el sentido de que, vale, son operaciones más complicadas que acá, por supuesto, pero es que también la cantidad de datos que usted necesita para entrenar una deep learning comparada con una de estas es brutal. O sea, esta sí de pronto la puede entrenar con algunas decenas de fotos, eh, algunos cientos de fotos, ¿sí? Y la cosa va a funcionar, ¿vale? Pero esta vaina, para que esta cosa funcione, usted necesita cientos de miles, y no estoy exagerando, ¿sí? Son de ese número.
¿sí? Para que esta vaina funcione. Bien. Entonces, ese es como un detallito que tiene allí el Deep Learning, que necesita brutal cantidad de datos para que esa vaina funcione, ¿vale? No sé de esto. No, pues ya creo que eso estaría bien. No sé si alguien tiene algo que preguntar antes de seguir con esta otra. Bueno, sigamos. Pues, profe, que digamos que en esa parte sí, pues no la tuve muy clara porque pues vi muchas librerías y algunas son como subbases de otras, entonces como que son muy parecidas, Mm, pero no hay como tal, como una diferencia muy clara respecto una a la otra. Digamos que TensorFlow y Keras son como las que más se usan. Creo que sí. Keras es ahorita la que más se usa respecto a todo porque TensorFlow como que todavía está como todavía en proceso y Mm, no sé, mm, como que decía que como que Google la había creado, pero digamos que no era como muy usada o muy conocida. mm, o sea, no es que no sea muy conocida, o sea, esta se usa mucho, lo que pasa es que por encima de, ¿cómo es el cuento? Por encima de TensorFlow está Keras, o sea, Keras usa TensorFlow, Ok, ¿sí? O sea, son como capas, pues, por así decirlo, ¿sí? O sea, porque TensorFlow más que todo esta es orientada al tema de los cálculos, ¿ok? Orientada al tema de los cálculos, o sea, eh, hacer esto, esto. Pero Keras, sí, ya es una cosa que está por encima y entonces Keras ya tiene todo esto, ¿sí? O sea, es la que permite conectar todo esto, ¿sí? TensorFlow está muy aquí adentro, ¿sí? Sí, de ahí el nombre, TensorFlow, ¿sí? O sea, el man se encarga de hacer las operaciones, pero Keras es donde usted dice, listo, aquí tengo una capa y aquí le meto otra capa y aquí le meto otra capa y eso se lo bota ya al TensorFlow para que el man haga las operaciones, ¿sí? Es algo así, hasta donde he entendido yo. ¿Vale? Sí, porque pues yo no es que me la pase trabajando con eso, ni mucho menos, pero pues uno lee y mira, y pues yo sí tengo personas conocidas que sí han trabajado con este tipo de cosas y la vaina funciona es así, como que TensorFlow está un poco más de bajo nivel, ¿sí? Y Keras está un poco más arriba. Y así como está esto, pues hay otras que hacen más o menos lo mismo. Bien, eh, entonces, esa es como la relación tal vez que existe entre Keras y TensorFlow, ¿sí? Sí, esta es como la más popular, creo yo, ¿sí? Está esta, Teano, hay otra que se llama PyTorch, también lo utiliza. Eso hay un montón, ¿no? Eso son cualquier cantidad, ¿sí? sí, la Ahí verdad el sí. punto, sí, eso es, o sea, si uno se pone a hacer la lista, yo no sé cuántas, bueno, sí, o sea, estas son unas pocas, pero en realidad hay cualquier cantidad, eso ahí uno se pone a buscar allá, eh, no sé, Deep Learning eh, Library, o bueno, ¿cómo es que se llama eso? ¿No? Bueno, Sí, en sí, o fin, sea, y eso salen, puse poquitas, profe, porque pues no entendía como tal cuál era la diferencia, entonces como para tener unas sí, detalles más claras. sí, o sea, tampoco se trata de hacer la lista completa, sí, sino que por lo menos, por ejemplo, aquí usted dice, tiene cuatro, entonces, bueno, listo, miremos a ver estas cuatro, ¿qué hacen? ¿Cuáles, qué tiene o qué no tiene? Sí, entonces, como para que se haga una idea un poquito de lo que existe, MXNet, y está, sí, bueno, por ejemplo, muchas, pues obviamente utilizan, por ejemplo, esta utiliza Python, ¿no? Uy, sí, Muchas, verdad, muchas son para Python, sí, muchas son para Python, sí, pero pues también hay otras que usan C++ o R. Bueno, en últimas, usar Python es usar C++, pero en el fondo. Bien, pues esto pues lo hizo Google, sí, la de TensorFlow, em, pues estos mancitos echan mano, o bueno, tienen la posibilidad de que todas esas operaciones se hagan en la CPU o en la GPU, por ejemplo, pero pues NVIDIA hace unos años, hace por ahí un par de años tal vez, a lo mucho 2 años, ¿sí? Más de eso no creo. ¿Sí? Desarrolló pues unas unidades de proceso especiales
que se llaman TPU, ¿sí? Y que pues son los mismos procesadores de las GPUs, pero pues ya lo meten allá en un chip y en una placa que no es una tarjeta gráfica, sino son hechas para esto, ¿sí? Y pues valen un huevo de plata esa vaina, ¿sí? Eso no lo puede comprar cualquiera, ¿sí? Pues, ¿quiénes compran eso? Google, Amazon, son los que compran esa vaina. Y- Porque es que una hoja de esas vale mucha plata, muchísima plata, o sea, es una barbaridad. Si una GPU, en este momento hay GPUs que cuestan 6 millones de pesos, una GPU, ¿sí? Que uno dice, pero es una tarjeta gráfica, sí, y vale eso. En este momento, hace, no sé, hace 10 15 años, la parte más costosa de un computador era el procesador. En este momento es la GPU, es la parte más costosa que tiene un computador. Y, y, y es absurdo lo que ya cuestan, o sea, Nvidia se dio garra con esa vaina, o sea, son muy careros esos manes, pero, pero prácticamente que son las únicas que sirven para esa huevonada, porque las de AMD, los manes tienen su desarrollo en esa vaina, pero no les ha ido tan bien con ese tema. Entonces prácticamente el mundo está en manos de Nvidia con cuanto a lo que Aunque es ahorita la nueva desarrollo de gama esto. está más económica, por si acaso. Señor, Que ahorita la nueva gama de Nvidia está mucho más económica. ja, Pues en comparación a 2080 costaba $3.000 cuando salió. Ahorita sí, la 3090 está en 1.500, algo así, por no me acuerdo exacto. 2.000. eso, pero vaya y O sea, consiga una. bajo comparación. Pues aquí no Vaya y sé, aquí se consiga una. consigue a 3 millones y punta, pero No, no, créame, vaya, trate de conseguir una. no, ahorita no, Una pues está recién 3080. salida. Ahorita, Ey, lo que pasó fue que los manes sacaron su producción y hubo unos hijuemadres que pusieron máquinas a comprarlas y las están revendiendo por el triple de precio. nos toca esperarse por ahí medio año a que Uf, se yo creo que un año completo. Y para que lleguen aquí a Colombia, no, parce. pero son más baratos, que es lo importante. Pues sí, vienen más baratas y son más poderosas, sí, es verdad. Pero estamos en manos de esos tipos y ellos le ponen el precio a esa vaina lo que les dé la gana. En fin, en fin, eso es otra cosa. Sí, entonces, por ejemplo, Nvidia sí tiene, lo que tiene, que no tienen las de AMD, es precisamente eso que se llaman los Tensor Core, ¿sí? Que son los que hacen estas operaciones de las convoluciones. En los Tensor Core ocurre esta partecita de acá, en el Tensor Core ocurre esta parte, ¿sí? Y es una parte del procesador de la unidad gráfica esta, ¿sí? Que se encarga de hacer esto, solamente esto, ¿sí? Y esos son los famosos Tensor Core, ¿sí? Porque, por ejemplo, las RTX, pues, ay, sí, no, sí, son súper poderosas y todo, pero para estas cosas, por ejemplo, el, el- ¿cómo es que se llama? El rey, bueno, el RTX Core, ¿sí? El Lo que rating. hace el trazado de rayos, esa vaina no se usa. Entonces, pues, uno está pagando un poco de plata ahí por una parte de la tarjeta gráfica que no se va a usar. Pero, pues, bueno, pero por lo menos sí vienen con los Tensor Core y toda esa vaina, que eso sí es lo que se utiliza en esta parte. Ok, bueno, estos son datos ahí que no vienen al caso. No estamos en eso. Bueno, entonces, no sé, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que aclarar? ¿Algo que haya quedado faltando? No, profe, por mi parte no. ¿Alguien más tiene algo que decir? Bueno, entonces no siendo más,
ya fue por hoy. Esta parte de la cosa práctica, entonces eso lo vemos el viernes. Uy, vea, estos man ya hicieron todo. Uy, vea eso. No, A profe, ver, ya, pero aún me falta. y todavía les falta, ¿no? Mejor dicho. Bueno, eso lo vemos el viernes. ¿Listo? Vale, Sale, vale. Ok, entonces así quedamos. Listo, profe, gracias. Vale, chao. Chao, profe. Nos Hasta vemos el luego. viernes. Que me les rinda bastante. Profe, Chao. gracias. Hasta luego.